Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, como de costumbre. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio del día de hoy, 26 de septiembre del año 2016. Vamos a ir primero a la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Entonces se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo, les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? El ser humano siempre quiere puestos de importancia. Claro, uno diría acá los discípulos de Jesús todavía estaban, precisamente haciendo un discipulado. Vale decir, estaban aprendiendo. Y por lo que vemos a través de los evangelios, tenían muchas cosas que aprender, tenían muchas cosas que no entendían. Nuestro mismo Señor en determinado punto de tiempo, y ya durante el curso de la última cena, fíjense, ya llegando casi al fin del ministerio terrestre de nuestro Señor, Jesús mismo les dijo: tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no las pueden llevar. No las pueden entender todavía. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad los guiará a toda la verdad, a la plenitud de la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay muchas cosas que en determinado tiempo de nuestro ser cristiano no entendemos. Y hay que dejar que aquel que maneja todos los tiempos con la sabiduría que le es propia, el que es la misma sabiduría, nuestro Señor, a su momento nos comunique, nos revele cosas para las cuales estemos ya maduros para poder comprenderlas y fundamentalmente para vivenciarlas, para ponerlas por obra. Así crecemos y así nos vamos acercando desde nuestra incomprensión inicial a una plenitud en el conocimiento de la verdad que nos acredita como verdaderos, ya no discípulos, sino verdaderos enviados por parte de nuestro Señor. El Señor nos va a enviar al mundo, pero cuando estemos capacitados, preparados para tal asignación. Por eso hay que dejar que el Señor maneje los tiempos, los maneje en nosotros, y Él sea el encargado de darnos los puestos que nosotros queremos. Lo que queremos nosotros, desde nuestro nivel humano, es el puesto más importante. Queremos ser verdaderamente maestros, creemos que somos mejores que el otro, creemos que somos lo que no somos. Y lo que Jesús nos está permanentemente enseñando, que a menos que seamos como niños, y toma la figura del niño, porque el niño, en la sociedad israelita, era probablemente la figura, el prototipo del que nada sabe. Es lógico, un niño viene a este mundo, tiene que aprenderlo todo, y si tiene la inocencia que le es propia al niño, evidentemente se limita a preguntar y a aprender, y a sujetarse a aquellos en los cuales reconoce la autoridad del saber y del poder ejercer entonces con sabiduría tal autoridad. Ser como niño, ¿se da cuenta? Ser el más pequeño, ser el último si quiere, ese va a ser finalmente el que va a tener, desde el punto de vista de la paradoja de Dios, el que va a tener verdaderamente autoridad. Y Jesús les dice, fíjense, el que recibe a uno de estos, a un niño, en mi nombre, me recibe a mí, pero también recibe al que me envió.
Va increyendo esto. Recibe al Señor, recibe al que envió al Señor, el Padre Celestial. Recibe a Dios en una palabra. Así tenemos que entenderlo. Fíjense, cuando nosotros salimos como enviados del Señor a proclamar la palabra del Evangelio, el que recibe esa palabra, bueno, nos recibe a nosotros por la palabra que comunicamos, pero recibe a Jesucristo, que es la misma palabra, y en Cristo, misterio de Dios, recibe a Dios. ¿Se da cuenta? Pero nosotros no tenemos autoridad, no somos autores. Llevamos la palabra que no es nuestra, sino la palabra de aquel que nos envía. Nuestro mismo Señor, siendo Señor de señores, Rey de reyes y siendo palabra de Dios, ciertamente sabiduría de Dios, sin embargo, ¿qué les dijo en determinado punto de tiempo a los suyos? La palabra que les he dado no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ve cómo Jesús va conservando siempre esa cadena ascendente de autoridad hasta llegar a Dios, para que todos sean Dios, para que todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, que la reciben, la creen, la ponen por obra, sean en Dios y Dios sea en todos ellos. Acá aparece otro pasaje después, donde parece que sorprendieron los discípulos de Jesús a uno que en el nombre de Jesús expulsaba a los demonios. Y trataron de expulsarlo, digamos, ¿no? De impedírselo, porque no estaba dentro del grupo de los discípulos de Jesús. La respuesta de Jesús, sin embargo, no era la esperada por ellos. No se lo impidan, le dice, porque el que no está contra nosotros, o contra ustedes, dicen algunas versiones, está con nosotros. Este individuo que trabajaba, sabemos que Dios nos quiere en comunidad. La iglesia del Señor es un cuerpo y tiene una cabeza, que es el Señor, la que le comunica sentido, la que le comunica la vida, la que le comunica el poder, la autoridad, todo lo que recibimos. Es una comunidad, es un cuerpo, es un grupo. No quiere Dios, por lo tanto, francotiradores. Ahora, de pronto por ahí aparece uno que en el nombre de Jesús expulsa a los demonios. Fíjese, no lo hace en nombre propio, sino en el nombre de Jesús. Uno diría, bueno, si lo hace en el nombre de Jesús, evidentemente no está contra Jesús. Está invocando el nombre que está por sobre todo nombre. Todo lo que pidáis en mi nombre os será concedido, dice Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de la capa del cielo en el cual podamos encontrar salvación. Por manera que este hombre, por supuesto Jesús, el Señor sabe, Dios sabe más, por algo andaba solo, pero obviamente expulsaba demonios, y no por la propia autoridad, como no la tenemos ninguno de nosotros. Fíjese que cuando nosotros o los discípulos de Jesús producían alguna señal, algún milagro, lo primero que ponían de manifiesto, que no lo hacían por mérito propio, ni por autoridad, ni poder propio o personal, sino porque en ellos habitaba el poder de Dios. Llevamos la palabra, pero el que hace las señales acompañando a la palabra, que no es nuestra, sino del Señor, es el Espíritu de Dios, que comunica el poder. Vemos a Pedro y a Juan, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, cuando realizan curaciones, por ejemplo, la del paralítico que estaba en el pórtico del templo, ¿qué le dicen? En el nombre de Jesús. Entonces, levántate y anda. En el nombre de Jesús se realiza el milagro por el poder del Espíritu que invocando el nombre nos envía Dios. Este hombre que estaba aislado del grupo, evidentemente de alguna manera le llegó el testimonio y de alguna manera le llegó el poder. Y si le llegó el poder, llegó por parte de Dios que tiene el poder. Por manera que la respuesta de Jesús es obviamente la pertinente. No se lo impidan. Si el que no está contra nosotros, está con nosotros. Bueno,
Dios sabe. Fíjense que Dios paradojalmente elige caminos que no podemos entender muchas veces. Pero respetemos primero lo que no podemos entender para no realizar comentarios temerarios. Y segundo, sobre todo, seamos fieles, seguidores de la palabra que nos enseñó el Señor y aprendamos esto. Seamos como niños, no nos preocupemos tanto por el poder personal. El poder personal no existe, el poder es de Dios, es el único que tiene poder. Y todos nosotros tenemos el poder que Dios nos comunica. El que hace todo en todos es Dios. Sin Dios nada podemos. Unidos al Señor, todo podemos hacerlo. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, estaba reflexionando en esto que nos dice el Señor, que seamos como niños. Y pensaba en cómo son los niños. Los niños son necesitados de todo, requieren siempre de la ayuda. Se dejan amar, besar, abrazar, se dejan ayudar. Ellos no están pensando en el poder. Ellos también quieren dar un beso y abrazar. Y así creo que el Señor quiere que seamos, que nos dejemos amar por Él, abrazar por Él, acompañar por Él, que Él reine en nuestros corazones. Que no nos sintamos los superhombres, porque además no lo somos. Claro, que Él reine en nosotros. Él es el Rey de Reyes y nos participa de su reinado, fíjense. Somos reino suyo. Él es el Rey y el reino al mismo tiempo, pero quiere que también nosotros seamos reino. ¿Se da cuenta? Señor de señores y Rey de reyes, ciertamente. Pero verdaderamente, ser como niños. Es mejor testimonio un beso, una caricia, una sonrisa, un abrazo que destinamos a un niño expresándoles el amor que sentimos por él que cualquier otra cosa. Así el niño va a aprender finalmente. Y va a retribuir eso porque su corazón va a ser movido precisamente por el gesto concreto. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de verdad, tu espíritu de poder. Queremos ser guiados por tu espíritu, que ese espíritu en nosotros, ese espíritu que tú nos envías, Señor, sea el que mueva toda nuestra actividad, el que ponga palabras en nuestra boca, el que nos haga ver el carácter de discípulos y de enviados tuyos para poder efectivamente no considerarnos meritorios, sino acreditar el mérito a ti, que es el único que lo posee y lo compartes con nosotros. Y esto lo agradecemos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.